Bueno, para los que no conocen pues como el proceso y el proyecto que hemos realizado, los invito para que nos sigan a través de la guía 420, la toma canábica, donde ahí estaremos pues como montando todos los eventos que realizamos y por supuesto que se puedan conectar también con los proyectos de las dos conferencistas que vamos a tener invitadas. Por un lado, Luisa Ospina, que ella la directora científica de Flor Médica. En Flor Médica ustedes van a poder encontrar no solamente información de cannabis, sino también información acerca de diferentes plantas medicinales. Quiero dar paso a Luisa. Sí, he hablado un poquito acerca de tu trabajo, Luisa, pero me encantaría que nos puedas contar acerca de pues, como toda la experiencia que has tenido. Yo te conozco hace muchos años y he asistido a tus conferencias y creo que en el contenido que manejas tienes una información demasiado relevante, porque nos amplías la posibilidad de utilizar el cannabis, no solamente pues con aceites, sino también con jugos y con todos los temas que manejas. Entonces vamos a darle paso a Luisa. Estaba escuchándote, muchas gracias por la introducción. Buenas tardes con todas, creo que la mayoría son todas y todos también, pues puede haber hombres por acá. Muchas gracias por la audiencia. Muy agradecida con la toma canábica y con la guía 420, porque aparte de invitarme para pues brindarles esta información y compartirla, Angie me ha ayudado mucho. Ella ha sido la persona que me ha ayudado a hacer los stickers y las tarjetas de Flor Médica, y lo digo porque es que eso le da presencia a una marca y eso le da identidad, así que me ha ayudado a construir la identidad de mi marca también, y es una persona a la que le agradezco mucho y admiro mucho porque siempre la veo muy constante, muy juiciosa con sus proyectos, y estoy bastante agradecida con la guía 420 y la toma canábica. El día de hoy quiero compartirles una información muy valiosa. Yo voy a empezar por compartir mi pantalla y pues necesito que al menos unas 5 personas me cuenten si se ve toda la pantalla, si lo que voy a compartir aquí está bien y lo pueden ver. Bueno, vamos a hablar entonces de mujer, ciclicidad y cannabis. Y pues me termino de presentar, soy Luisa Ospina, pero en realidad casi el 90% de la gente me dice Shorai, es el nombre que yo adopté hace muchísimos años atrás. Soy de formación académica microbióloga y bioanalista, también hice una maestría en biología. En ambas ocasiones, tanto en mi pregrado como en mi posgrado, he trabajado con plantas medicinales. Soy diplomada en usos terapéuticos del cannabis por The Medical Cannabis Institute y soy terapeuta naturista hace 5 años ya. Aparte del cannabis medicinal, también utilizo otras plantas para ayudar a las personas como en sus procesos terapéuticos, y esto ha sido entre cursos, entre ser muy apasionada por estudiar y sobre todo entre aplicar, porque todo el tiempo creo que estoy aplicando estos conocimientos y me enriquezco mucho del feedback que me dan los pacientes. Si vamos a hablar de mujer y ciclicidad, primero tenemos que empezar por definir qué es la ciclicidad, ¿cierto? ¿Qué es ese concepto de la ciclicidad? Y la ciclicidad es una serie de fases o estados por los que pasa un organismo, un acontecimiento o un fenómeno cada cierto tiempo de manera normal y habitual. Y lo resalto porque es de manera normal y habitual, porque hemos tenido una desconexión con aquello que es cíclico. Porque creemos que a veces lo cíclico es un castigo, es un mal mensaje, es una mala lección, es un evento desagradable. Voy a poner un ejemplo actual y viviente. Aunque yo misma me pongo a veces nerviosísima y yo a veces me pongo también, se me aloca la cabeza, debemos reconocer que lo que estamos viviendo es una parte cíclica de nuestro desarrollo como humanidad. Hace unos tiempos, por el paso de los años, se vienen desarrollando acontecimientos que son fuertes para la humanidad, pero que finalmente los cambian mucho. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, la muerte del presidente Kennedy o el asesinato del presidente Kennedy, el paso a la era desde el año 2012 y con unos años atrás con la caída de las Torres Gemelas, ¿cierto? Entonces, han habido una serie de acontecimientos que nos hacen recordar, si no lo reconocemos, que estamos bajo actividades cíclicas y que cada ciertos años y cada cierto tiempo se presentan efectos dado el cambio generacional y todos los fenómenos que nos incluyen como seres vivientes.
En representación de la naturaleza, los ciclos están bien representados en, por ejemplo, las plantas. Tienen un momento en el que esa planta está representada a través de la semilla brota, crece en la tierra, crece su follaje, da su flor y su fruto es de nuevo la semilla y tiene que morir para volver a vivir. Otro de los ciclos que, por ejemplo, podemos experimentar son los ciclos de la intensidad solar. Hay periodos de tiempo en que, pues no sé si están relacionados con el término o han escuchado de las tormentas solares, periodos de tiempo de días en los que la intensidad del sol es mucho mayor y sentimos más calor, más luz, que nos quema más fácil, que afecta las conexiones en tecnología, que hay bastante índice de enfermedades durante esos días, mientras que hay días en que el sol baja un poco más y eso se presenta a lo largo del año en diferentes momentos. Y otro de los ciclos, que es uno de los que vamos a retomar hoy acá, es el ciclo lunar, que tiene que ver con el desarrollo de todas las fases lunares. Desde que tenemos una luna nueva a una creciente, de la creciente vamos a una llena, de la llena a la menguante y de la menguante vamos de nuevo a la luna nueva. Entonces, estamos hablando de algo que se repite en un espacio de tiempo y que es un acontecimiento normal. Y quiero empezar con esto de la ciclicidad porque específicamente entre nosotras las mujeres hablamos también de un ciclo hormonal femenino que no solamente tiene que ver con la menstruación y no solamente tiene que ver con la fertilidad, sino que este ciclo está regulando diferentes funciones en el organismo. Por ejemplo, el ciclo hormonal femenino tiene que ver con los estados de ánimo, tiene que ver con la cantidad de calcio en los huesos, tiene mucho que ver con nuestra capacidad de hablar. Nosotras las mujeres tenemos una tendencia mucho más dada biológicamente a la palabra y a la comunicación oral. Tiene mucho que ver con nuestra adaptabilidad a la luz, tiene que ver con la cantidad de ovocitos que tenemos en los ovarios, entre otras cosas. Estas hormonas no solamente se encargan de que el periodo llegue, sino que tienen mucho que ver con la salud y la belleza, y belleza me refiero a la armonía del cuerpo como tal, que el cabello crezca bien, que las mujeres podamos desarrollar un buen oído y buena audición cuando tenemos hijos para poder interpretarlos y escucharlos de una manera más fácil. Tenemos las mujeres, gracias a estas hormonas, un espectro de olores mucho más amplio que el de los hombres y también tenemos un espectro de sabores más amplio que en el caso de los hombres. Tenemos almacenaje de sangre de una manera más propensa que en los hombres. Tenemos, de hecho, varios almacenajes de grasa que es necesaria, por ejemplo, la que está almacenada en los glúteos y en los senos. También gracias a estas hormonas podemos hacer modificaciones sobre la concentración de azúcar en la sangre de una manera mucho más, digamos, radical que en el caso de los hombres, es decir, las mujeres estamos mucho más afectadas por los cambios de las concentraciones de azúcar en la sangre. También tenemos la capacidad de menstruar y efectivamente en el útero y específicamente en el útero tenemos una serie de geometrías que permiten el paso de la vida. O sea, que no solamente basta con que un espermatozoide esté adentro, sino que estas hormonas hacen que se configure una geometría específica para que ellos sepan por dónde pasar. Dentro de este ciclo, el ciclo, vamos a hablarlo pues como un todo completo, tiene una durabilidad. Esa durabilidad acarrea varios fenómenos. Entonces, tenemos una relación con el número 28, casi que por promedio general, pero no debemos descartar que los ciclos hormonales pueden durar entre 23 e inclusive hasta 35 o 37 días. Menor de 23 días es inadecuado y mayor de 37 días es muy largo y también es inadecuado. Durante ese periodo de tiempo se presentan varias miniciclos o varias fases y cada una de esas fases conlleva a un efecto y una actividad y cada una de ellas puede llegar a presentar signos y síntomas en el cuerpo que hagan que las mujeres pues necesitemos de medicinas y de cuidados especiales durante varias fases del mismo ciclo. Algunas mujeres no sienten absolutamente nada,
otras después del parto empezamos a sentir que la menstruación y que todos los signos y todo en nuestro cuerpo cambia. Hay otras mujeres que lo sienten específicamente durante la ovulación, hay mujeres que sienten solo el síndrome premenstrual, hay mujeres que sienten solamente dolor durante los días de sangrado menstrual, y hay mujeres que, como les dije al principio, son ángeles y no sienten absolutamente nada durante ningún día, les viene y como que ni se dan cuenta. Entonces, debemos reconocer en ese ciclo varias fases. De acuerdo a esas fases, es que podemos entender cómo y cada cuánto se deben repetir esas fases y cuál es el rol del cannabis para el alivio de los desequilibrios en cada una de esas fases, o por lo menos en las más vulnerables. Yo quiero hacer una aclaración y aquí les voy a hablar de el rol del cannabis y la comprensión de los ciclos dentro del ciclo hormonal, o sea, de los días que son cruciales y de los eventos dentro del ciclo hormonal femenino. Si alguna necesita o quiere que profundicemos en enfermedades o en desequilibrios en ginecología, como por ejemplo la endometriosis, el síndrome de ovarios poliquísticos, los pólipos uterinos, la infertilidad, la limpieza de útero después de un aborto provocado o natural, es adecuado que hagamos otra sesión, porque pues en este periodo de tiempo para hablarles acá no alcanzo a hablar de todo, sino que les voy a hablar es de cómo hacer uso adecuado del cannabis y cómo comprender adecuadamente el ciclo hormonal femenino. Y es como un panorama general introductorio. Bueno, entonces, para poder comprender el ciclo y cómo vamos a utilizar el cannabis en él, primero tenemos que comprender bien cómo es el ciclo en nuestro cuerpo. Y aquí juegan tres factores muy importantes. El primero de ellos, que es el que ustedes ven en el medio, son las hormonas. Las hormonas juegan un papel muy importante para que el ciclo se pueda llevar a cabo de una manera adecuada y se pueda llevar a cabo de una manera sana y saludable. El segundo factor es la luna. Literalmente la luna que vemos que sale, que a veces se pone llena y nos enamora. Esa misma luna que está relacionada con la agricultura está íntimamente relacionada con nuestro ciclo hormonal y a la vez está relacionada con varias fases de desarrollo del cannabis, no tanto porque las fases de desarrollo se relacionen con el ciclo, pero pues con el ciclo hormonal femenino, sino como un dato que les comparto. Esta es la imagen de la derecha y a la izquierda tenemos un diagrama lunar o un diagrama mensual que podemos utilizar para hacer monitoreo de la regularidad, del alivio de los síntomas y de los factores que podemos tener en cuenta respecto al ciclo hormonal. Lo primero que vamos a ver con respecto al ciclo como tal es un video que tengo acá y voy a darme una pasadita antes para preguntarles si todo va bien, si me escuchan y si hasta el momento todo pues se ha escuchado perfecto. Bien, listo. Listo, entonces aquí vamos. Entonces les voy a mostrar un video. Este video es de una academia de medicina. Es una animación en realidad que nos ilustra sobre el funcionamiento de las hormonas del cuerpo. Le voy a quitar el volumen y mejor yo se los narro. Bueno, lo primero que debemos comprender, y miren que esto no es una casualidad, y voy a parar acá, es que el ciclo hormonal femenino está regido por la glándula pituitaria. La glándula pituitaria o hipófisis es una glándula que tenemos en el entrecejo a la profundidad. Si tocamos nuestra sien y tocamos nuestro entrecejo y nos imaginamos un punto que cruza ambas cosas yéndonos con la parte del entrecejo como en garrita hacia adentro, o sea, más profundo que hacia arriba, sino más hacia la nariz, ahí hay una glándula que se llama la glándula hipofisiaria, y esa glándula hipofisiaria está encargada de la secreción de varias hormonas. El control del ciclo hormonal viene desde nuestro cerebro, y el cannabis es una planta que tiene acción súper conocida a nivel cerebral. Cuando fumamos cannabis, cuando tomamos
una tintura de cannabis, un aceite de cannabis, nos comemos un brownie con cannabis. Cuando estamos estimulados por los fitocannabinoides que presenta el cannabis, estamos modificando la química cerebral. Y al modificar la química cerebral, sí o sí se tiene que modificar para bienestar o para malestar la química de la glándula hipofisiaria o pituitaria, que se encargan del control del ciclo hormonal femenino. Entonces, ambas cosas están relacionadas y no creo realmente que sea una casualidad. Así se presenta más o menos el ciclo hormonal, está la glándula pituitaria, los ovarios, el útero y otros factores que hay aquí que nos ilustran, que son, por ejemplo, la vagina. Eventualmente, cada mes, tiene que salir un ovocito de su ovario para que sea llevado a las trompas uterinas. No les vamos a llamar tampoco trompas de falopio, sino uterinas. Y para que pueda estimularse la glándula hipofisiaria, tiene que estimularse primero el hipotálamo, que es otra glándula que está ahí conectada, y el hipotálamo tiene varias conexiones neuronales, y me quiero detener acá un momento. Todo el cerebro tiene células cerebrales que cumplen varios efectos, tienen que ver con un fenómeno que se llama la neurotransmisión y con la conectividad nerviosa. Las neuronas, las dendritas, los astrocitos y otras células que están en el cerebro se encargan de la conductividad eléctrica. Si lo vemos acá, pues estas celulitas parecen como un rayito de luz ahí, como una electrocutada. Los investigadores más experimentados y más modernos han encontrado que todo pensamiento, todo movimiento, toda acción, todo lo que hacemos y ejercemos en nuestra vida tiene en intermedio un impulso nervioso, pero nunca han podido determinar cómo el impulso nervioso traduce una acción. Me explico. Al contrario, funciona. La persona levanta la mano derecha e identifican la onda, el impulso nervioso que dio origen, pues que fue originado por el movimiento de la mano, pero al contrario no funciona. Si ven el cerebro de una persona y ven los impulsos nerviosos y la intensidad de esas ondas, no pueden decir, esta onda es porque se comió un bolis, esta onda es porque tiene rabia, esta onda es porque tiene un mal pensamiento, o esta onda es porque se accidentó. Entonces, hay un misterio todavía sin resolver muy bien de cómo es que todo aquello que hacemos por influjo energético, magnético y hasta eléctrico modifica la química de nuestro cerebro. Hay algunos indicios. Por ejemplo, que cuando sentimos rabia se activan nuestros riñones, empiezan a generar adrenalina y noradrenalina, y que esa adrenalina y noradrenalina viajan por la sangre, pasan la barrera hematoencefálica, o sea, la barrera que hay entre la sangre y el cerebro, y hacen que las neuronas empiecen a estresarse y a generar neurotransmisores que dan más estrés y así. Esos son algunos indicios de ello, pero esta conductividad nerviosa es supremamente importante porque está ampliamente modificada por los pensamientos. Estoy deteniéndome mucho en esto porque creo que es muy importante. Está ampliamente modificada por los pensamientos. Cuando se ha analizado el cerebro de personas con bajo el estímulo de diferentes sentimientos, se nota que hay cambios radicales en la conductividad eléctrica de las señales desde las neuronas. ¿A qué voy con esto? A que es muy importante que vigilemos nuestros pensamientos y los mantengamos muy vistos, porque influyen demasiado sobre la química cerebral y por lo tanto sobre la salud de nuestro ciclo hormonal femenino. Por algo llega el cannabis, que desde un punto de vista más espiritual es una planta que nos brinda la posibilidad de reconectarnos con nuestro pensamiento para poder hacer un barrido en él y eliminar todo aquello que nos negativiza y poder ampliar el margen de aquello que nos positiviza en nuestra vida. Entonces, estas conductividades nerviosas dan impulsos a las células del hipotálamo para que genere una hormona. Esa hormona no es la más importante en este estado, por ejemplo, sino que la más importante son las que esta hormona va hasta la glándula pituitaria
Y la glándula pituitaria genera dos hormonas que sí son muy importantes, que son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas hormonas viajan por el torrente sanguíneo y ejercen dos efectos específicos sobre los ovarios y específicamente más aún sobre los ovocitos que se encuentran en los ovarios. Entonces, en primer lugar, si hablamos de la hormona folículo estimulante, ahí está, que es esta que ustedes ven acá a la derecha, FSH por sus siglas en inglés. Esta hormona viaja a los ovarios y permite el crecimiento de los folículos. Aquí está el influjo de la hormona folículo estimulante y ustedes pueden ver en el video a la derecha que el folículo empieza a crecer. Los folículos son los preovulitos que están formados en los ovarios y que están ahí dormiditos desde nuestra niñez en las mujeres hasta que en la adolescencia se empiezan a activar. Entonces, esta hormona empieza el primer día del ciclo a acrecentarse y el folículo empieza a crecer, 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 hasta que llega un momento en el que la otra hormona, que se llama la luteinizante, ¡plá!, empuja el ovocito fuera del óvulo y lo lleva a la trompa uterina. En la trompa uterina, en la tercera parte, que se llama el ámpula, ocurriría la fecundación en caso de que así sea, y si no es así, pues entonces ocurre el sangrado menstrual. Cuando el ovario permite la salida del ovocito, se presenta una cicatriz, porque hay una ruptura realmente física en el ovario. Esa cicatriz tiene varias funciones. Una de ellas es que si la mujer está en embarazo, esa cicatriz es la que hace que se secrete la hormona que da positivo para la prueba de embarazo. O sea, cuando nos damos cuenta que hay un embarazo, son los ovarios los que nos dijeron usted está embarazada. Además de eso, esa hormona, esta cicatriz se encarga de la secreción de una hormona que se llama la progesterona y más tarde les voy a hablar de eso. Ahí está la progesterona. Bueno, más tarde no, perdón, ya les voy a hablar de esa hormona. Entonces, vamos en orden y creo que termino esta parte de la ciclicidad, pues del funcionamiento de las hormonas. En primer lugar, la folículo estimulante actúa desde el día 1 del ciclo, que es el día 1 de la menstruación, ese es el día 1, el primer día de sangrado es el primer día del ciclo, hasta aproximadamente el día 13 o 14, dependiendo de la longitud del ciclo. Si el ciclo es de 28 días, aproximadamente entre el día 12, 13, 14 y 15 actúa esta hormona, o si el ciclo es un poco más largo, puede actuar hasta el día 17 o 18. Luego, para que ocurra la ovulación, tiene que haber otra hormona, que es la luteinizante, saca al ovocito del ovario, pero también esas hormonas vienen desde el cerebro, pero también a nivel del útero, y con los ovarios se generan otras dos hormonas muy importantes, que son los estrógenos y la progesterona. Entonces, tenemos aquí una gráfica que pues nos da a entender cómo pasa esto. El ciclo hormonal, acá está, el ciclo menstrual está ocurriendo, el sangrado, alrededor del día 6 al 8, los estrógenos empiezan a incrementar y los estrógenos son las hormonas que hacen que el tejido uterino crezca, crezca, crezca de nuevo, se llene de unas hormonas, unas arterias que se llaman las arterias espirales, son las únicas arterias espiraladas en el cuerpo humano, no hay ningunas otras, y luego de que ocurre la ovulación, si no hay embarazo, entonces empieza a secretar la otra hormona, que es la progesterona, que con el paso de los días, pues en caso de que no haya una fecundación, entonces la progesterona hace que el flujo sanguíneo vuelva de nuevo a salir y que se inicie otro nuevo ciclo y que el anterior termine. Entonces, volviendo, estaba contándoles que el ciclo hormonal femenino trabaja por el medio de la ciclicidad de unas hormonas, ciclo dentro de ciclo, y que esas hormonas tienen unas fases. Entonces, el primer día de sangrado es el primer día del ciclo, alrededor de la mitad de ese ciclo es la ovulación, luego ocurre finalmente el sangrado. Durante los días 1 a 14, o lo que sea la mitad del ciclo de cada mujer, si son 18,
17, 16, 19 días. Durante esta primera fase, desde el primer día hasta la mitad del ciclo o el día 14, las hormonas van en ascenso, las que son la folículo estimulante. El día de la ovulación incrementa la luteinizante crucialmente, y en esta primera fase rigen los estrógenos. En la segunda fase ya bajan lo que son la folículo estimulante y la luteinizante porque no son necesarias, y la hormona que sube ahí es la progesterona principalmente. Eso tiene influjo o efecto sobre el esquema de ovulación. Los primeros días el ovocito está ahí, una celulita pequeñita, con el influjo de las hormonas va creciendo, 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 hasta que ¡pop!, ocurre la ovulación, y luego de que esa cicatriz queda ahí, esa cicatriz se reabsorbe y se va volviendo pequeña. Y si lo hacemos en una comparación con el útero, como lo pueden ver ustedes aquí abajo, el primer día, como les estaba diciendo, es la menstruación. O sea que el primer día y el último día, si por ejemplo los ciclos son de 28, el día 1 y el número 28 son el mismo día, en realidad es un ciclo de vida, muerte, vida. Y el primer día ocurren varias cosas al mismo tiempo. Las hormonas empiezan a subir, primer evento. Un nuevo folículo empieza a ser seleccionado y va a empezar a crecer. Y es el día del sangrado menstrual, o sea, 3 cosas están pasando un mismo día. A medida que van pasando los días, entonces, cuando se acerca el momento de la ovulación, el útero está completamente secretor, o sea que, donde está proliferador, o sea que todo el tejido endometrial ha crecido en su máxima expresión, y no hay fecundación, entonces empieza a subir la progesterona, la cicatriz en el ovario empieza a absorberse, y el útero se vuelve secretor, es decir, que todo lo que tiene contenido ahí, pues, entrega de nuevo como parte del ciclo a la tierra. Todo el tiempo están pasando 3 cosas todo el tiempo. Hay fenómenos a nivel del cerebro, hay fenómenos a nivel del ovario y hay fenómenos a nivel del útero. Esta es una energía del 3. Es una energía del triángulo que está parado sobre la base, no sobre el vértice. Y aquí es como la representación de que un ciclo va dentro de otro ciclo y el otro ciclo dentro del otro ciclo. O sea, este es el ciclo, por ejemplo, hormonal completo, es el triángulo externo más grande. Dentro de ese está el ciclo, por ejemplo, folicular. El folicular tiene otro ciclo pequeñito que es el desarrollo del ovocito, que ya como tal, cada célula tiene un ciclo que se llama el ciclo celular. Otro ejemplo, este es el ciclo completo, el triángulo más grande. Dentro de ese está la fase lútea o secretora, y dentro de la fase secretora está otra mini fase que es la menstruación. Entonces es una energía de triple triángulo contenido en sí mismo, y esto nos habla de un patrón geométrico, hablando de la geometría sagrada y los patrones que se preservan en la naturaleza. Pero de eso no voy a hablar ni voy a enfatizar. Pero se los presento porque nuestro cuerpo se presenta como una energía de triángulo, y lo curioso es que el cannabis también. Las primeras hojas que saca el cannabis son de 3 foliolos. Primero son un solo foliolo, luego son 3 foliolos, o sea, cuando deja de ser 1 no son 2, sino 3. 1 más 1 da como resultado 3 en las matemáticas supremas. Entonces, es una energía que nos conecta desde ahí, y luego por lo general se hacen foliolos de hasta 7, 9. El 7 está relacionado con la energía de perfeccionamiento. Las mujeres somos perfeccionadoras por excelencia porque somos entidades que canalizamos la energía para poderla embellecer, y embellecer no me refiero solamente a cánones de belleza, sino embellecer es modificar, mejorar, contener, informar, conducir, transformar. Todos esos son procesos de embellecimiento y perfeccionamiento, y eso es el número 7, que también está preservado en la hoja de cannabis, en los foliolos de la hoja de cannabis. Y finalmente el número 9 es el número de meses que nosotros requerimos para llevar a cabo un embarazo o para completar todo un ciclo en la creación de un proyecto. O sea, realmente podemos hacer algo de un día para otro, pero cuando estamos hablando de una realización para la trascendencia y la continuidad de nuestra vida, estamos hablando de un ciclo de 9 meses. De hecho, que cuando
un proceso importante y elaborado se lleva a cabo, se dice que psíquicamente la mujer viene gestándolo desde hace 9 meses en su vida, bien sea porque se le ocurrió la idea, porque otras personas le hablan de esto. Muchas veces somos inconscientes de los temas que nos hablan las personas y nos están impregnando de esa energía y no nos damos cuenta de que nos están dando una orden, nos están dando un comando para la ejecución de algo y me pasó esto, y en realidad todos los efectos en el medio ambiente ya lo estaban diciendo y eso se puede tardar hasta 9 meses. Estoy hablando de meses lunares, pues. Entonces, el número 3, el número 7 y el número 9 son números que nos relacionan, que tenemos una relación numerológica pues con el cannabis, en el caso de la ciclicidad. Las fases destacadas entonces son la fase folicular o proliferativa, que es cuando el útero se está llenando de tejido endometrial. Hay una fase como tal que es la ovulatoria, para que salga el ovocito, el ovario tiene que pasar pues un par de días o 3, y la fase secretora lútea y finalmente la fase menstrual. Bueno, ¿y por qué tenemos que considerar también el tema de la luna? Mejor se los voy a mostrar al revés. Primero esta gráfica y luego el video. Y es que diferentes investigaciones nos han mostrado que hay una relación bastante íntima entre las fases lunares y las fases del ciclo hormonal femenino. El primer día, esto es un esquema que ha sido preservado por años. Esta es una gráfica de un libro muy bello que se llama Luna Roja de Miranda Gray. Y pueden consultarlo, el libro está en PDF de forma gratuita en internet. La autora dice que en algunos ciclos, porque no todos se preservan de esta manera y no todos son iguales, y tampoco es que una mujer que no tenga un ciclo perfectamente lunar sea una mujer enferma, para que tengamos mucho cuidado con eso, pero si vamos a un esquema, a un modelo de ciclo hormonal relacionado con la luna, el día 1, estamos hablando de un nuevo ciclo, por lo tanto de una nueva luna. Aquí dice día 1 y esta es una luna negra, es la luna nueva. La luna nueva empieza a crecer, el crecimiento también del folículo en el ovario. Aquí lo ven, este folículo va empezando a crecer, que es lo que estoy señalando aquí con mi señalador, valga la redundancia. Crecimiento de la luna, crecimiento del folículo, y un día en el que se presenta la luna llena, máximo potencial, máxima luz, y esto también ocurre por efecto de la ovulación, máxima energía, máximo potencial. Hay un proceso metabólico en el cuerpo que requiere tanta energía que como que se desborda y ocurre la ovulación, tanto así que una célula del ovario sale al mundo exterior y luego ya les había mostrado que crea una cicatriz en el ovario y esa cicatriz se va reabsorbiendo, como la luna empieza a menguar, a bajar su intensidad y su intensidad lumínica. De esa manera el ciclo vuelve a conectarse. Entonces hay mujeres que estamos realmente con un ciclo lunar y preservamos esta energía. Durante el primer día de la luna nueva estamos menstruando y se preserva así casi que preciso. Hay otras mujeres que al contrario menstruan durante la luna llena y el ciclo se invierte, pero también es lunar, se está presentando una ciclicidad con respecto a las fases lunares. Esto puede pasar. Hay ciclos que ya no preservan necesariamente esto, pero si nos ponemos a fijarnos bien, sí llevan su propia dinámica de energía intensa y energía recolectora, energía intensa y energía recolectora, y eso es absolutamente normal, es lo esperado. Entonces, todo esto está muy bello, pero hay también desequilibrios, o sea, todo esto que les acabé de contar es una versión y es una información, digamos, muy romántica de cómo funcionan pues todos estos aspectos en la vida de una mujer sana. Desafortunadamente, muchísimas mujeres presentan desequilibrios hormonales que conducen a algo que se le llama la enfermedad en ginecología. Y ahí es cuando viene a actuar el cannabis como una medicina para la paliación, o sea, para como el remedio paliativo, cuando el dolor es, por ejemplo, muy intenso, preventivo y curativo. Dicen, a mi ciclo con luna y lo que he podido observar es que va cambiando, se mueve. Muy bien, muy buena anotación.
un par de meses en una fase lunar y ahí cambia. Eso es absolutamente normal también porque de acuerdo a nuestras necesidades, sobre todo emocionales y transsensoriales, las mujeres podemos modificar la manera en cómo nuestro ciclo hormonal, nuestra menstruación se expresa. Eso es sí, Ariadna, muchas gracias por la aclaración. Bueno, entonces ahí de nuevo compartiéndoles mi pantalla, sí, todo esto que les acabo de contar es muy bueno en el caso de las mujeres sanas, pero también hay desequilibrios y muchas mujeres los presentan. Y estos desequilibrios vienen dados por impacto directo principalmente sobre el útero y los ovarios. Si están impactados el útero y los ovarios es porque también hay un bloqueo con el flujo de hormonas que viene desde el cerebro. Si recuerdan, lo vimos, desde el cerebro hay un influjo de hormonas. Esas hormonas vienen dadas por órdenes de conexiones nerviosas. Esas conexiones nerviosas vienen dadas por conductividad eléctrica. Esa conductividad eléctrica está modificada por nuestros sentimientos, pensamientos. Entonces, en traducción y en otras palabras, lo que sentimos, lo que pensamos o lo que nos enseñaron a sentir y lo que nos enseñaron a pensar influye directamente sobre la salud hormonal y por lo tanto sobre la salud de lo que de ahí para adelante haya, que son pues, la ovulación, la menstruación, el útero, los ovarios. Entonces aquí hay dos gráficas o dos imágenes muy desafortunadas. Hay un útero ahí autoflagelándose con un cuchillo y hay un útero triste y en la parte de la vagina hay un montón de microorganismos ahí que están batallando, aprovechándose de que el útero está bien triste y está descuidado y que no se puede defender para poder atacarlo con infecciones. Entonces, hay tres fases que son críticas y que pueden ser como las que podemos identificar a la hora de encontrar desequilibrios y pues, cómo las vamos a atender con el uso del cannabis. Y por eso le llamo a esto una historia de amor, porque es como si para cada fase de nuestro ciclo hay una forma en que podemos utilizar el cannabis y yo veo eso como una medicina muy amorosa porque es, primero que todo, la podemos utilizar en cualquier momento y segundo, es una planta como muy amiga de la mujer. Es una planta que está muy bien diseñada por la naturaleza para que nosotras especialmente nos sirvamos bastante de ella, que tiene mucho que ver con la sanación de los dolores a nivel de nuestro sistema ginecológico. Entonces les llamo una historia de amor porque creo que estamos realmente emparentadas y relacionadas y creo que nosotras estamos a cargo de la replicación de la biología de la planta y por lo tanto creo que deberíamos ser más colectoras de semillas. Bueno, hay fases críticas, es decir, que se sienten, que están como más sonantes, como que ahí hay una actividad mayor. Son la fase ovulatoria, la secretora, la menstrual. Dentro de esta secretora está también la fase que viene dada por el síndrome premenstrual o los días antes del sangrado menstrual. Es decir, la fase proliferativa no presenta como mayores inconvenientes. Si vemos a cada una de ellas, primero me voy a centrar en la fase ovulatoria, que es como es una fase un poco rara, pues para presentar desequilibrios, y es que algunas mujeres han presentado dolor, sangrado intermenstrual el día de la ovulación. Conozco varias personas a mi alrededor a las que les ha pasado esto, un par de amigas me han contado que les ha pasado esto y es que el día que está ocurriendo la ovulación como tal, cuando sale el ovocito del ovario, el desgarre es tal que sienten la punzada y la sangre del ovario, cuando ocurre este rompimiento o esta ruptura, perdón, llega inclusive hasta la vagina y sale. Entonces, el día de la ovulación sangran un poco, se siente un fuerte jalón, un chuzo ahí. A mí me ha pasado solamente 2 veces en mi vida y puedo comprender lo angustiante o lo incómodo que puede llegar a ser. Si ustedes son alguna de esas mujeres que presenta dolor y sangrado intermenstrual, lo importante es las compresas calientes. De esas compresas calientes es importante tener en cuenta que hay que hacer una previa activación del tejido. Entonces voy a compartir mi cámara
cámara y les voy a mostrar mi abdomen. No es un abdomen plano, pero nada, fuck con los cánones de belleza, no importa. Es que no se me vaya a ver algo indebido. Acá está el abdomen. Entonces, si hay dolor, lo que tenemos que hacer es primero agitar la medicina. Y lo primero que hacemos es actuar. Estoy poniendo unas gotas del aceite en mis manos, ahí está el aceite. Y lo primero que tenemos que hacer es una activación. Esta activación debe pasar por la intención de nuestra glándula pituitaria. Activamos el calor. Las personas que practican Reiki creo que me van a entender mucho más en esto, en las intenciones que esto tiene. Entonces generamos calorcito y lo pasamos por la cabeza. Visualizamos también que todas nuestras hormonas están funcionando adecuadamente. Si alguna de las hormonas ya nos han dado un diagnóstico de que falta, de que no se está secretando bien esa hormona, nosotros le vamos a dar la orden de que se active y que recuerde que es bienvenida, que es necesaria para completar un ciclo y que la necesitamos además. Bueno. La glándula tiroides, qué lástima que no voy a tocar este tema hoy, pero también tiene mucho que ver con la ciclicidad femenina, entonces también activamos el calor, la zona, y finalmente seguimos activando el calor, lo ponemos en esta parte donde podemos sentir nuestro útero. Si tienen un chumbe o tienen un tejido, especialmente de color rojo, sería muy especial que lo puedan utilizar en estos casos. Y lo primero es hacer esto, hacer activación en las manos. Luego, de hacer activación con nuestras manitos, tenemos también que ascender la energía. Esto lo podemos hacer acostadas, viene mucho mejor. Y crean, como dice amiga Cosmic, me lo repite mucho, crean en su verbo creador, entonces con sus palabras también animar al cuerpo a que se conduzca a sí mismo al equilibrio. Hacemos unos masajes, eso es muy importante, y podemos hacer pequeños golpecitos así. Esto lo podemos hacer por alrededor de 10 minutos. Si generamos calor en la zona y generamos irrigación sanguínea en la zona, lo que viene a continuación, que es las compresas calientes, van a tener un efecto mucho más rápido y el dolor podría verse solucionado en cuestión de 20 minutos. Entonces, una bolsita caliente con agua caliente, de esas que venden, y si no tenemos esa posibilidad, entonces por lo menos un pañuelo o un trapito, podamos una toallita, lo ponemos en agua bien caliente, la escurrimos y en una temperatura que podamos aceptar en nuestro cuerpo, la ponemos ahí y con el aceite de cannabis que previamente pusimos, o sea, pongan una buena cantidad, yo aquí no me puse mucho pues para mostrarles ahí en la pantalla, pero pónganlo en una buena cantidad. Si no tienen un aceite de cannabis, entonces pueden poner un ungüento. O pueden colocar también un alcohol caliente de cannabis. Para que sea alcohol debe tener capsaicina y plantas calientes. Es lo mejor para estos casos. Y este ejercicio es preferible hacerlo en la noche. Durante el día, el día que sentamos el jalón o la ovulación dolorosa. Si ya tenemos identificado cuándo va a ocurrir eso, entonces unos 2 días antes se hace y hasta 2 días después para que el ovulito vaya a la trompa uterina de una manera sana y el ovario pueda, digamos, como bajarle la intensidad de la inflamación que está presentando. También si presentamos pues síntomas por ovulación y sangrado intermenstrual, podemos hacer una buena vaporización
En este caso, a las personas que me estén escuchando, quiero recomendarles mucho el trabajo y todo lo que tiene Manuela Montenegro. Es una persona muy conocedora de todos los vaporizadores y de todos los extractos que se pueden vaporizar, que no todos los extractos se vaporizan, hay unos que son especiales, y ella es una persona que tiene bastante conocimiento en esto, y mañana la tenemos en charla con nosotras, así que todo lo que sea vaporización lo podemos ver con Manuela. Todo lo que son los artefactos, los vaporizadores, las esencias, los precios, todo eso lo tiene ella. Lo ideal es que sean flores o esencia de CBD. Si se trata de las flores, hacerlo solo en el momento que se presenta el dolor agudo, o sea, si le dolió, entonces al rato, si tiene la gran posibilidad, entonces un bong, un paso, y hacer esto que les estaba diciendo, hacer la activación del calor, y si es CBD puede ser pues durante todo el día. Con este no hay tanta restricción, pero solamente durante un periodo máximo de 48 horas para el tratamiento de este caso como tal. Entonces, para que vapiemos CBD todo el ciclo y no se presentan síntomas. Si vamos a fumar en papel o nos vamos a pegar de un bong o vamos a utilizar una pipa, entonces yo lo que recomiendo es que utilicemos flores con un ratio 1:1, THC-CBD. Basta con 3 a 5 caladas, 1 a 2 veces en el día, en el día de los síntomas. Si se presentaron los síntomas, es suficiente con 3 a 5 caladas. Y para que se active bien, nos podemos tomar una bebida que sea caliente. Una bebida como, por ejemplo, jengibre con limón y miel, es caliente, es buenísimo para el útero. Miel en rama es buena para el útero. Artemisa también es buena para el útero, para los ovarios y para todo este problema que se presenta en el sangrado y el dolor intermenstrual. La canela también viene muy bien, la pasiflora, el toronjil viene bastante bien para estos casos también. Creo que esas son las plantas que les puedo recomendar para estos días, aparte del cannabis. Y si se trata de un aceite de cannabis medicinal, entonces yo recomiendo que sea un ratio 1:1 CBD-THC. Me parece que viene mucho mejor a nivel digestivo, que aprovecha mucho los ratios 1:1. Para la vaporización, dado el efecto psicoactivo, es mejor evitar altas concentraciones de THC e irnos a un ratio mayor de CBD. Podemos tomar de 5 a 6 gotas en una aromática de miel en rama o de toronjil una vez al día, solamente el día que se presentan los síntomas en el dolor o el sangrado intermenstrual. Creo que por acá hay una pregunta. A ver qué preguntas hay por ahí. Sería re chévere si pudieran mandar la lista de las plantas y los beneficios. Bueno. Listo. Ahora, vamos con algo que es la fase premenstrual. La fase premenstrual, ahí coloqué una imagen como para subir la energía, porque hasta el hecho de también leerla nos grafica muy bien de qué se trata esta fase. En esta fase van cayendo las hormonas, ellas ya van para abajo, y también cae el estado de ánimo, ocurre mal genio, ocurre irritabilidad, hay sensibilidad y tendencia a exagerar, entre comillas, las vivencias negativas, y lo puse entre comillas porque realmente a veces somos hasta discriminadas por esto, porque nos dicen, ay, las mujeres son muy exageradas, ay, las mujeres todo lo exageran, ay, tan paranoica, ay, no tan dramática. Entonces, lo puse entre comillas porque no quiero que sea tomado de esa manera, sino que nosotras mismas a veces, en el estadio hormonal en el que estamos, tendemos a ser un poco más apocalípticas y tendemos a ser un poco, ¿cómo lo dije en una palabra adecuada? Tendemos a ser un poco, sí, como críticas con lo que sentimos durante esos días. Eso preserva un rasgo evolutivo, y es que las hembras en las manadas estamos habitualmente a cargo del cuidado de las crías. Entonces, durante la fase premenstrual se activa un mecanismo de cuidado, de visualización de
todo alrededor, de manera que todos los detalles estén cuidados, y ante el no control de esos detalles se genera como una angustia, y eso muchas veces es hasta biológico, no es inventado, o sea, no es que nos queramos comportar así. Entonces, aquí viene el dicho que creo que es muy asertivo: no eres loca, no estás loca, eres cíclica. No eres exagerada, eres cíclica. No eres malgeniada, eres cíclica. No estás mal, no estás enferma, eres cíclica. Todas estas cosas pasan por una conducta normal. Entonces, la imagen me está conllevando a contarles qué sería lo adecuado. Y es que durante la fase premenstrual debemos subir nuestras hormonas un poco, o sea, el cuerpo las está bajando, pero nosotros, a través de ciertos alimentos y de ciertas medicinas, podríamos ayudarnos a subirlas un poco para que la fase premenstrual no nos pegue tan duro, si es que ustedes son de ese tipo de mujer que les pasa eso. Que, por ejemplo, yo no lo siento mucho, no siento mucho la fase premenstrual, a mí no me pasan todas esas cosas, por ejemplo, pero después de la menstruación sí me da una melancolía bastante marcada. Entonces, si saben, si sienten dolor en los senos, dolor de cabeza, migraña, pereza, ganas de no hacer nada, que cualquier cosa que les dice las irrita, aquí vienen a la mano algunas medicinas que nos pueden ayudar a sobrellevar esta etapa de una mejor manera. La fotografía que ustedes están viendo ahí es de un chocolate, y ese chocolate contiene cúrcuma. Quiero mostrarles con mi cámara también los que yo utilizo. No es ni que yo los comercialice ni nada, estos son los que yo uso. Les puedo pasar el dato de la persona que acá en Medellín tiene. Pero les quiero mostrar muy especialmente esto, y es que el chocolate, el cacao 100% puro, debe ser exactamente eso, debe ser 100%, debe ser 100% natural, sin ningún aditivo, sin ningún conservante, y sobre todo, voy a decirlo 5 veces para que se active su cerebro: sin endulzante, sin endulzante, sin endulzante, sin endulzante, por favor, sin endulzante. Si nosotros consumimos cacao con endulzante, le estamos quitando alrededor de un 75% de sus propiedades terapéuticas y medicinales. Solamente nos estamos comiendo la parte que nos deja el sabor, pero muy poco queda de su carácter medicinal. Por algo, el fruto es esencial y naturalmente amargo. Entonces, aquí tengo unos lingoticos de cacao. Con este tamaño es suficiente para tomarnos una taza de cacao amarga. Tiene que ser amarga. No es que ahí le voy a poner miel, no. Le voy a poner azúcar morena, no. La panelita del trapiche de los campesinos, no. Stevia, no, no funciona. Debe ser sin nada de azúcar. La medicina debe entrar de esa manera a nuestro cuerpo. Tiene que ser así. Imagina una toma de ayahuasca con azúcar, no. Debe ser así, tal cual como la medicina es. Cacao al 70% tampoco. El cacao al 70% tiene, pues el cacao al 70%, el otro 30% es azúcar. Entonces no se puede, tiene que ser cacao 100% natural. El chocolate Lucker saca unas pastas de cacao que solamente son cacao. Aquí voy a hacer unas, no, mejor no voy a mencionar los nombres, uno nunca sabe, esto queda grabado y uno nunca sabe. Los supermercados estos que venden las cosas muy baratas, ya sabemos cuáles son los dos que hay en la ciudad. Ellos venden unos chocolates light, unos cacaos ahí 0% grasa, 0% azúcar. No, esos tampoco. Chocolate Sol, chocolate Lucker, que los ingredientes digan solamente pasta de cacao. Si dice pasta de cacao y clavos, no. Pasta de cacao y edulcorante, no. Pasta de cacao y azúcar, menos. No. Azúcar, no. Y le podemos colocar cúrcuma. La cúrcuma es esto. Ven acá, se puede utilizar en tubérculo o en rizoma directamente. Y se puede utilizar así el polvo. Más o menos media cucharada por cada taza de cacao es lo adecuado. ¿Y cuánto debemos tomar? Deberíamos tomar idealmente el cacao cada 8 horas durante un periodo de 3 días para el síndrome premenstrual. Empezamos a sentir los síntomas, entonces nos fijamos unos horarios de 8 horas
¿Y por qué tienen que ser 8 horas? Porque así como cuando uno va al médico, el médico le dice a uno, debes tomarte esta pastilla una cada 8 horas, una cada 12 horas, y usted se tiene que acordar del horario, si no, no le hace efecto, o si no, genera resistencia al medicamento, o si no, no se vale, ¿cierto? Entonces, tiene que ser cada 8 horas para que las sustancias, tanto del cacao como de la cúrcuma, estén constantemente en el torrente sanguíneo y ejerzan su efecto. ¿Cuál es el efecto del cacao y de la cúrcuma para el síndrome premenstrual? El cacao incrementa las endorfinas. Las endorfinas son los neurotransmisores que nosotros tenemos en nuestra sangre cuando realizamos una actividad satisfactoria. Por ejemplo, fuimos al gimnasio, hicimos una mega rutina así recontra buena, nos sentimos orgullosos de nosotros mismos y decimos, qué satisfacción, hice mejor esos abdominales. Eso es por las endorfinas. O por ejemplo, porque tuviste relaciones sexuales con alguien que te gusta mucho y pudiste llevar a cabo un encuentro sexual muy satisfactorio para ti. Eso está regido por las endorfinas. Entonces, si tomamos cacao 100% natural durante el síndrome premenstrual, activamos o subimos las endorfinas que nos brinda el cacao y como que nos la pasamos mucho mejor durante esos días, para nosotros es mucho mejor. Otra cosa es que el cacao es fuente natural de anandamida. La anandamida se inactiva con pHs inadecuados. Si el cacao tiene azúcar o se le agrega panela, el pH del fruto o del cacao como tal se altera, a nuestro sabor es mejor con azúcar, pero la anandamida ahí muere, no hacemos absolutamente nada, se desactiva la anandamida. Entonces, la anandamida es un endocannabinoide, el cacao produce anandamida, y esa es la molécula de la felicidad y de la tranquilidad, así que es importante el consumo del cacao por esas dos razones. La cúrcuma está científicamente demostrada como un antidepresivo de amplio espectro. Se ha comparado la efectividad de la implementación de la cúrcuma sobre 42 medicamentos psiquiátricos y sus variantes, y se ha encontrado que puede ser tan efectiva sobre seres humanos porque los estudios que se han hecho son clínicos y con pacientes, no son estudios solamente de tejidos en laboratorio, son estudios con pacientes. Han demostrado que la cúrcuma es efectiva para estos propósitos. Así que cúrcuma y cacao, y además de ello le vamos a poner un poco de cannabis, por supuesto. Entonces preparamos ese rico chocolate con cúrcuma y le ponemos unas gotas del aceite de cannabis o vapeamos y luego nos tomamos nuestro delicioso chocolate y el síndrome premenstrual se puede ir por donde llegó. Otra de las plantas que nos va a ayudar a subir las endorfinas y el estado de ánimo y una respuesta frente a ese mal genio, ese desgonce que nos da durante esos días, esa maluquera como que sentimos, es el bendito y el hermoso borojó, fruto autóctona del Chocó colombiano que se ha extendido a otras regiones, pero los datos genéticos dicen que esa fruta es de acá, esa fruta es nuestra, es colombiana 100%. El borojó es la fruta con mayor contenido de fósforo, y les doy un dato a nivel cosmético, es que el borojó es un excelente antioxidante y es un excelente antienvejecimiento. No sé si ustedes han visto que las personas afrodescendientes que viven en las regiones donde se consume borojó preservan una piel mucho más sana y mucho más joven con el paso de los años. Por eso uno a veces dice que los afrodescendientes son comeaños. Debe ser porque comen mucho borojó. Les digo, de hecho, que se ha encontrado que las momias de Egipto han sido embalsamadas con borojó. Es decir, que los frutos de esta tierra han viajado a esas regiones mucho antes de lo que llamamos la colonización española. O sea, es un cuento chino eso. Antes de esa época, eso ya estas regiones de aquí se habían comunicado con las de allá. Había borojó en Egipto. Entonces, es un excelente antioxidante, además de que puede recuperarnos del síndrome premenstrual. Y finalmente, pues no les puedo dejar de recomendar lo que para mí es mi favorito, que es un shot de cannabis crudo. Este shot de cannabis crudo tiene flores y hojas. Ojo,
El uso solamente de las hojas de cannabis no es adecuado para ninguno de los tratamientos. Si ustedes hacen jugos verdes con solamente hojas de cannabis, están nada más aprovechando el 20% de las propiedades medicinales. No es que, podé la hoja y las hojas de la poda para el jugo. El cogollo me lo fumo. Si tienen el propósito de utilizar cannabis crudo, el cannabis crudo debe ser con toda, debe ser con cogollo. El mismo cogollo que se van a fumar, lo utilizan fresco para hacer los jugos. Y yo sé que para muchas personas debe ser como, pero ¿cómo así que no, se va a comer uno la cosecha? Pues ¿cómo? Pero bueno, yo ya lo he hecho miles de veces y la verdad es que no me arrepiento de ninguna manera porque los efectos son mega buenos. Se licúa una flor de 1 pulgada y esa flor de la pulgada se pone, puede ser cualquier fruta o verdura verde. Yo ahí, por ejemplo, en esa foto le puse un poco de apio, le puse manzana verde y me quedó de esa manera, me quedó un shot de cannabis crudo que me lo he tomado en diferentes momentos. Y pues aquí tengo, por ejemplo, una receta para que se antojen, para que vean lo rico que es los jugos de cannabis crudo. Si cultivan, pues dale provecho a sus cultivos. Creo que este es muy largo, me van a disculpar, yo les coloco un video un poquito más corto porque si no, ahí nos quedamos toda la tarde viendo ese video y yo ya voy a cerrar en 8 minutos el tema. Bien, yo les muestro. Videos con Green Life. Vamos a ver este, por ejemplo. ¿Lo lograron ver? Voy a pasarme otra vez por el chat a ver si todo va bien, que siempre estoy viendo de que sí estén funcionando las cosas tecnológicas. Que les comparta el enlace que de los videos. No es necesario descarboxilar con el cannabis crudo. Ahorita respondo todas las preguntas. Sí, vamos a compartir la conferencia apenas se publique. Entonces, ya lo saben, el cannabis crudo no tiene efecto psicoactivo, ningún efecto psicoactivo, y se aprovechan muchísimo sus propiedades medicinales y tenemos altas concentraciones no solo de CBD, sino de CBDA, que es el precursor ácido del cannabis crudo. Listo. Vamos con una fase muy importante, que es la fase menstrual. La fase menstrual, pues todas sabemos que a veces el dolor durante esos días de sangrado es tenaz. Entonces aquí pueden funcionar muy bien las compresas, haciendo activación previa del calor, como les había contado. Podemos hacer uso de la vaporización, tanto de esencias de CBD como de flores, por lo tanto también podríamos fumar. Podemos hacer uso del aceite y podemos hacer uso de un ungüento. Si vamos a hacer uso del aceite, entonces les quiero mostrar otro video
con una formulación herbal que he tratado como de investigar para el manejo de los síntomas durante la fase menstrual. He visto que ha funcionado muy bien en muchas de las personas, puedo llamar mis pacientes, que son las personas que hacen tratamientos con cannabis y con plantas medicinales a través, pues, de Flor Médica. Entonces, esta fórmula creo que también les puede servir mucho. Esa tisana herbal está compuesta de 3 elementos, que son la milenrama, el toronjil y el eneldo. Milenrama, toronjil, eneldo. Y se le pueden poner goticas de cannabis, como lo vieron en ese corto video. Esto se puede tomar 3 veces al día. 3 veces al día siempre me refiero a cada 8 horas. La frecuencia de tomas debe ser preferiblemente un periodo de tiempo de 8 horas. De esa manera podemos tener los ingredientes activos de las plantas circulantes en nuestro organismo y poder atender a los síntomas. Además de todos estos, están la endometriosis, el síndrome de ovarios poliquísticos, los pólipos uterinos, las hipermenorreas, o sea, los sangrados constantes, al contrario, las ausencias de las menstruaciones por bloqueos hormonales, las infecciones vaginales, que también son muy importantes para la ciclicidad. Pero si me quedo hablándoles de todos esos temas, pues voy a terminar mañana, que me vaya de corrido. Entonces hice un esquema y un esbozo general de los puntos críticos en el ciclo, en la ciclicidad. Finalmente quiero pues compartirles la necesidad de acercarse al diagrama hormonal femenino y al diagrama lunar, porque esta es una muy buena manera de que podamos hacer, en primer lugar, programación de nuestros tratamientos. Entonces, independientemente del día en que nos venga, ese día vamos a Google y ponemos fase lunar hoy. Entonces vamos a hacer el ejercicio real y ya con esto termino para que demos paso a las preguntas. Por ejemplo, vamos a hacer la búsqueda acá. Fase lunar hoy, Colombia. Y en Google sabe todo, entonces vamos a ver qué nos dice don Google de la fase lunar del día de hoy. Supongamos que hoy nos vino. ¿Cierto? Para las que no conocen las fases lunares, nunca han estado relacionadas con ella, la mejor manera de empezar es sin esperarse nada, con lo que hay y punto. Fases de la luna hoy, 3 de abril, cuarto creciente. Miren, qué casual, estamos en el cuarto creciente el día de hoy. Bueno, qué casual, no, ya sabía, pero yo creo que es bueno reafirmar este dato. Estamos con la luna en Leo, mi signo, muy bien, y estamos exactamente en el cuarto creciente. Aquí dice, no, perdón. Estamos a que hoy a 2 de abril, ¿cierto? 3 de abril, perdón. Listo. Aquí dice, la luna está cuarto creciente, cuarto creciente, 401, el 04, 1 de abril. El cuarto creciente, miren, acá está, cuarto creciente exactamente fue el 1 de abril. Y ya hoy estamos a 3, o sea que estamos 2 días más allá del cuarto creciente. Entonces, ubicamos en el diagrama lunar
el cuarto creciente primero que todo. Acá está, y lo podemos ver. Acá está la luna nueva. Acá vamos a tener que hacer otra conferencia virtual para que hablemos también del diagrama lunar, porque este tema es bien amplio. Acá está la luna nueva. Y vamos en esta flechita, la flechita nos está diciendo que para allá. Acá está el cuarto creciente, es el cuarto creciente. 2 días después estamos hablando de, cuarto creciente, 1, 2. O sea, estamos hablando de este día. Entonces, ese día nos vino, ese día apuntamos acá dentro del día 1, acá la fecha, 03 del 04 del 2020, y aquí colocamos cómo nos sentimos al final del día, y así todos los días. O podemos colocar la programación de los tratamientos que vamos a hacer. Si sabemos que nuestro ciclo dura 28 días y que necesitamos durante la fase premenstrual cuidarnos porque ya va a venir, entonces el día de 28 sería aquí, entonces unos días antes de que nos venga, supongamos que ya sabemos que nos viene acá 1, 2, 3, unos 4 días antes voy a apuntar con un lápiz aquí las plantas que necesito y el tratamiento con cannabis que necesito. O si lo que necesito es durante los días de sangrado menstrual, entonces identifico en mi calendario lunar cuándo me va a venir, que ya tengo un ciclo, son unos ciclos completados con esto y ya tengo predicción de mi ciclo, están señalados ahí y ahí pongo con un lapicito comprar miel en rama, tener un extracto de cannabis, eneldo, toronjil, una artemisa, ¿cierto? Para que nuestra mente se prepare y al tener una preparación y ver apuntados en el diagrama lunar, estamos dándole a nuestro cerebro un esquema de seguridad, estamos recordando que hay control de la situación y que podemos acceder a herramientas curativas, y eso ya le está dando un mensaje al cerebro de tranquilízate, el peligro es mucho menor en este momento, por lo tanto, el dolor no tiene que manifestarse de una manera por lo menos tan intensa o el malestar, no te preocupes, todo está bien, porque tú tienes una señal que te estimula a decir, todo llega, como la gente que necesita tener un sueldo fijo para poderse sentir tranquila. Ya saben que el 15 y el 30 llega su sueldo, entonces se sienten tranquilos. Algo de esa manera opera el cerebro de muchas personas, bajo la seguridad y la planificación. Entonces, me encantaría hablarles más del diagrama lunar con todo mi corazón, pero realmente me voy a quedar aquí toda la vida. Y esto es una cosa que me puedo quedar 2 horas contándoles cómo se hace un manejo de diagrama lunar y cómo se relaciona con las hormonas y la luna. Solamente era como la última fase que les quiero mostrar para concluir este tema. Entonces, hasta aquí voy con esta información. Créanme que es apenas una pequeña parte de todo lo que les podría contar. Pero estoy muy contenta de que hayamos hecho como esta parte inicial y quisiera escuchar a Angie o alguna otra de las personas que tenga alguna pregunta, pues, o como para moderar las preguntas y pues, tratar de resolverlas. Hola, hola, bueno, de verdad, Luisa, que uno queda como, a ver, es mucha información, pero también se analiza, al menos yo me hice un análisis de que es demasiada información que yo como mujer debería saber, debería comprender muchísimo más los ciclos y creo que ha sido una gran oportunidad para poder aprender sobre eso y también identificar los momentos más precisos donde realmente necesito el uso de cannabis. No sé los otros compañeros de la conferencia cómo se sintieron, cómo están, y que empezamos ahorita, Luisa, a resolver como esas preguntas que surgieron en la conferencia. Listo. A ver. Por ejemplo, ahora Choray estabas hablando acerca del uso de cannabis que fuera con más predominancia de CBD que de THC. Entonces hay una preguntita por ahí que es si de índica o de sativa. ¿Cuál sería como lo mejor? Miren, pues, por convención las índicas son más productoras de CBD, pero igual es que eso no se sabe porque hay índicas productoras de THC, índicas productoras de CBD. ¿Saben qué les aconsejo en ese caso? ¿Saben qué sería lo mejor? Iban a la fija, el cáñamo. Las semillas de cáñamo dejan crecer plantas de cáñamo. Uno puede cultivar cáñamo hasta en maceta, porque yo cultivo cáñamo en maceta acá en mi casa. Tengo una planta de cáñamo chiquita, no es grande, pero es buena. Y como el cáñamo es productor por excelencia de CBD,
los otros cannabinoides en muy baja proporción, ahí van a la fija de que las flores son altas en CBD. Listo. Había otra pregunta por acá de Diego Medina y dice, ¿por, ¿por qué cuando varias mujeres comparten mucho bajo el mismo techo, el ciclo menstrual tiende a coincidir? Ok, Diego, mira, lo que pasa es que nosotras producimos una hormona que se llama la oxitocina. Esa hormona está relacionada con varios aspectos. El más importante y más conocido es que nos ayuda en el trabajo de parto. Gracias a la oxitocina, nosotras las mujeres podemos generar la fuerza necesaria para pujar y parir. Pero además de eso, la oxitocina es una hormona que en el clan de las mujeres genera seguridad, genera tranquilidad. Yo le voy a dejar este mensaje a Lore del Círculo de Mujeres Canábicas. Lore nos dice, muchachas, a mí me hace mucha falta reunirme con ustedes, yo necesito estarme reuniendo con ustedes ya porque me genera ya confianza. Lore ya conectó su oxitocina con la de todas. Eso es una señal que es química, se expresa a través de aromas que uno no puede decir como, hey, está oliendo a oxitocina. Si ya se dieron cuenta que está oliendo a oxitocina, no, son la gama de olores que no son identificables como los perros, pues que huelen un montón de cosas que uno dice, está oliendo ahí, ¿cierto? Nosotros también tenemos esa capacidad, pero no la hacemos muy consciente. Las mujeres olemos la oxitocina de otras mujeres y nuestro cerebro se coordina con los niveles de oxitocina de las demás para poder estar en armonía, Diego. Porque imagínate, todas las mujeres de una casa estén unas menstruando, las otras en fase preovulatoria, en la fase ovulatoria, las unas están y las otras están entonces unas le van a decir a las otras, ay, qué pereza, estas como están de amargadas hoy, qué fastidio. Mientras que si todas las mujeres están coordinadas, hay una mejor situación de apoyo. Si todas están pasando por algo semejante, pues con las lágrimas en los ojos, me entiendo, hermana, sé por lo que estás pasando y entiendo tu dolor, es por eso. Luisa, también tenemos acá otra pregunta y es de Ingrid y dice que, ¿cómo podría vaporizar? No puedo fumar mucho por ser asmática y en qué momento y que por el momento no cuento con dinero para comprar un vaporizador. Entonces, si no se puede vaporizar y fumar, entonces ahí entraría muy bien, no sé, los jugos. Sí, y sobre todo el polen. Ahí es que, de verdad, necesitamos una conferencia con los jardineros para educarlos acerca de la importancia del polen del macho. El polen ahí juega un factor muy importante. El polen es supremamente bueno para todas las enfermedades respiratorias y pulmonares. Si tiene la posibilidad de cultivar, aproveche el polen de los machos y con el polen lo saca y ese polen se lo pone a una miel, ahí sí funcionaría la miel, y hace una aromática. Esa aromática con polen le abre los pulmones si no puede vaporizar por falta de dinero y el porrito no le sirve pues porque el humo también la congestiona. Otra de las formas sería entonces que haga una tintura de cannabis, o sea que coja los cogollos, los ponga en alcohol, por lo menos unos 20 días, y después de esos 20 días le puede colocar además hojas de eucalipto, cáscaras de naranja, le puede colocar a eso también, hay una planta que no recuerdo cómo se llama, chonduro, no me acordé el nombre, el chonduro, las cáscaras de naranja y las hojas de eucalipto, los deja en maceración durante unos 20 días y se pone unas gotas en las manos y usted hace unas respiraciones profundas, pero profundas que si usted tiene que toser, tosa. Pero en esta época no se puede toser mucho en la familia porque se asustan, pero entonces al escondido. Se meten al baño, abren la llave para que no crean que tienen COVID y activan, respiran. Aguantan 15 segundos. Todos los componentes que tiene, que pueden entrar por la respiración, pueden abrirle los pulmones si no tienen la oportunidad de vaporizar una extracción de CBD. Tenemos otra pregunta y es de María Fernanda Canales que dice que qué se puede hacer para regular el ciclo. Si es de más de 37 días o menor de 23, ¿cómo podría el cannabis ayudar a eso? Bueno, primero que todo hay que considerar algo muy importante que se llama el ciclo de la semilla. Ya vimos que la primera parte del ciclo es secretorio
de estrógenos y la segunda parte del ciclo de la progesterona. Entonces, para que podamos estimular la generación de estrógenos y nos demos estrógenos externos que nos ayuden con ese factor, hay que tomar durante la primera etapa del ciclo leche de semillas de calabaza y de linaza. Eso estimula la producción de estrógenos. Y en la segunda parte del ciclo, la leche va a ser a base de semillas de girasol y de ajonjolí y nos ayuda a producir progesterona. Durante todos esos días, es importante que hagamos actos de intenciones. Nosotras podemos activar a nuestro sistema hormonal y decirle, mira, hay un orden. No es que no puedan funcionar, no es que tengan que haber muchos estrógenos, mucha progesterona. Todos dos tienen lugar, todos dos son importantes. Solamente les quiero pedir que, por favor, tomemos un orden para que funcionemos de una manera adecuada y yo pueda ser una mujer saludable y, por lo tanto, exitosa. Entonces, esas meditaciones se pueden acompañar con cannabis. Ahí viene muy bien una vaporizada, un porrito, un bong, una pipa, un aceite de cannabis, para explícitamente dar ese mensaje al cuerpo. Y sobre todo, hacer un registro en el diagrama lunar. Si tú empiezas a llenar un diagrama lunar de manera constante, los primeros 3 meses sin esperar resultados, sino que simplemente usted apunta lo que pase y lo que pase ya, usted se va a dar cuenta que aunque no lo quisiera, su cuerpo va a empezar a regularse y a sistematizar la información que está llevando a través de la información gráfica y la información visual con la observación de la luna. Esa información se introyecta en el cuerpo y el cuerpo naturalmente empieza a regular sus ciclos. Entonces, es un trabajo de otras plantas, el cannabis, el diagrama lunar. Luisa, ¿nos puedes recordar, por favor, el libro que nos compartiste ahorita? Miranda Gray, Luna Roja de Miranda Gray. Roja. Te los puedo compartir, Eso. lo tengo en PDF. Perfecto. Vamos a ver qué otras preguntitas hay acá en el mismo orden que la estoy leyendo. Bueno, dice Elizabeth, no sé, Elizabeth, si quisieras utilizar el micrófono también o quieres que leamos tu pregunta por aquí. A ver, es algo acerca del desajuste hormonal también. Sofía María. Sofía Marín. Bueno, Sofía quiere agradecer bastante acerca de este tema. Elizabeth nos dice que tiene un desajuste hormonal, SOP. Me operaron de un cancerito y mis no periodos son bastante ensordecedores, dado de mi desorden hormonal. ¿Son normales las ausencias de los sangrados? Sí, porque si tienes SOP, o sea, síndrome de ovario quístico, puede llegar a un punto en el que los ovarios no están haciendo coordinación de los movimientos y de los estímulos nerviosos con el útero, y si el ovario no está ovulando, porque se están quedando enquistados los ovulitos, puede ser que vaya disminuyendo progresivamente el sangrado hasta que pueda darse una ausencia del mismo, porque el útero necesita ser estimulado. Es como que cuando la mamá los despierta uno por la mañana, oiga, hágale pues, levántese que ya tiene que ir para el colegio, más 5 minutos, ¿qué hubo? Levántese pues que le cogió la tarde. Es como ese trabajo, mamá despertador, por ejemplo, o papá, o primo, pues cierto, uno aquí pegando todas las labores solamente a la mujer. Es como esa alarma que tiene que estar ahí, y los ovarios tienen que interactuar con el útero para poder, cuando ocurre la ovulación, los ovarios están ahí, aquí están las trompas uterinas, y cuando el ovario hace la ovulación, él se contrae para poder expulsar el ovulito. Esa contracción genera un estímulo con el útero, para que el útero reciba esa señal también de movimiento y entienda que hay una señal hormonal, pero también física, que tiene que trabajar para la creación del tejido endometrial también. Si no ocurre la ovulación, hay menos estimulación del útero y el útero se va volviendo espástico, o sea, como un útero perezosito. Y el útero cada vez va perdiendo menor capacidad de generar endometrio y se van haciendo más débiles las menstruaciones. Perfecto.
También está por aquí Sofía Marín, dice que tengo algo muy marcado en mi flujo y es que antes de comenzar a planificar y darle paso a mi vida sexual, notaba mucho cómo cambiaba mi flujo de muy transparente a amarillento. Con la planificación eso se perdió y después de dejar de hacerlo, no sé, se restableció ese ciclo. Pero pregunta para esa persona, ¿tú sientes que eso es normal? O sea, ¿sentiste que el cambio desde no planificación a la planificación fue un asunto como ahí medio maluco, incómodo para vos? Porque en realidad lo que te puedo decir es que tampoco hablé de ese tema y me hubiera encantado hablar de ese tema, me encantaría hablar de la planificación con las hormonas, porque es un asunto súper malo para nuestro útero. Y las hormonas anticonceptivas hacen que nuestro útero se mantenga espástico también. Entonces, la generación del flujo uterino se expresa luego a nivel vaginal, tampoco se expresa mucho, reduce sustancialmente la cantidad de flujo. Entonces, también es un efecto ahí como desfavorecedor. Bueno, hay otra pregunta y es, ¿cómo se pueden identificar los síntomas premenopáusicos y cómo se podría tratar con cannabis u otras plantas? Ok, los síndromes premenopáusicos, mira, qué importante haber hablado también de la plenipausia, ¿no? Bueno, la plenipausia se caracteriza primero por intermitencia del sangrado. Debe ocurrir un periodo de 12 meses consecutivos sin sangrado menstrual para ser considerada ya una menopausia. Estos síntomas son principalmente alteraciones del sueño, alteración de la libido sexual, hay resequedad vaginal, hay también cambios de humor y sobre todo hay pues, los famosos calores, ¿cierto? Los calores que asedian a las mujeres que tienen pues como esta situación, que se suben bastante y se les puede subir altamente la presión. Pero sobre todo esto está muy dado por la edad y por las irregularidades menstruales. ¿Cómo se puede tratar la plenipausia, los síntomas relacionados con la plenipausia? Y es principalmente con la sustancia de hormonas, principalmente de los estrógenos. Las plantas que contienen estrógenos son, en primer lugar, el aguaje peruano, pero acá no tenemos aguaje, ¿cierto? Entonces, pues, para que de pronto hay alguna peruana por ahí, muy bueno que lo aproveche, pero nosotros no tenemos aguaje. Otra planta que tiene mucho contenido de estrógenos es la alfalfa, y así hay tanto en Perú como en Colombia. La alfalfa puede ser consumida de diferentes maneras. Ay, Perú, me encanta Perú, Ariana, sí. Harina de alfalfa para colocarle una cucharada a los jugos, brotes o germinados de alfalfa, por ahí un micrófono abierto, brotes de alfalfa y jugo con las hojas de alfalfa también. Cualquiera de sus partes contiene fitoestrógenos. La otra que contiene también estrógenos es la soya, pero si logramos conseguir, pues por supuesto, una soya orgánica, porque la soya pues tiene muy mala fama por el hecho de lo transgénica y todas estas cosas. Entonces la soya viene muy bien. Otra de las cosas que puede funcionar bien para estos casos son, por supuesto, todas las plantas que tengan efecto antidepresivo y que tengan efecto de subir las endorfinas. Ya les había hablado del cacao y ya les había hablado del borojó y les había hablado también de, otra les hablé, no me acuerdo. Pero también es importante el consumo del chontaduro, la pera, específicamente la pera puede ayudarnos a subir también las endorfinas, la sandía y los frutos amarillos, el mango, el carambolo, la naranja, la piña, todas esas frutas que son amarillas contienen betacarotenos no, tienen flavonoides que son específicamente buenos y útiles en el caso de la plenipausia. Ah, bueno, y el cannabis, ¿cómo juega un papel importante ahí? Perdón. En estos casos es muy bueno utilizarlo como un lubricante vaginal y ahí, pues, por supuesto que les recomiendo es el CBD aislado porque, pues, THC a nivel vaginal debe tener mucho efecto psicoactivo. Vamos a trabar sin fumar, ¿cierto? No aguanta. Es bueno la utilización de el extracto de CBD a nivel vaginal para mejorar la resequedad. Se puede colocar
coger un poquitico, un cuadrito de aloe vera, ese cuadrito de aloe vera, impregnarlo con goticas de CBD y ponerlo a nivel vaginal para que mejore la resequedad vaginal. También se pueden manejar síntomas como, por ejemplo, los calores, la subida de la presión, los estados de ánimo con la vaporización de CBD y de THC. Es importante en esos casos también. Y sobre todo es importante en esos casos también hacer utilización de un aceite o de un ungüento en la zona del chakra corazón. Se genera el calor, Perfecto. se hacen tapping y se pone en la parte del chakra corazón. Súper, tenemos otra preguntita por aquí y es acerca de las infecciones vaginales. ¿Qué plantas podrían ser efectivas para combatirlo o cómo podría el cannabis también ayudar en ese proceso? En el caso de las infecciones vaginales, debo decirles que lo que mejor funciona es el cannabis crudo. Lamento, pues, como si no es la expectativa de todo el mundo, pero realmente es lo que más funciona. Porque el cannabis crudo contiene un fitocannabinoide, que es la madre de todos los cannabinoides, que es el CBGA, el ácido cannabigerólico. Y el CBGA es una sustancia ampliamente antibiótica. Tiene efecto antiviral, tiene efecto antifúngico y tiene efecto antibacterial. Entonces, en estos casos, en el caso de las infecciones vaginales, es importantísimo tomar jugos con las hojas y las flores, bien sean masculinas o femeninas, para que nuestro sistema absorba los antibióticos naturales, CBGA, y pueda tener efecto contra las infecciones vaginales. También con otras plantas se pueden atender las infecciones vaginales. Dentro de ellas está, por ejemplo, el aceite de neem. Neem se escribe con doble E, N-E-E-M, neem. También el árbol del té y las hojas las semillas de toronja, las semillas de toronja. Tienen ese efecto también. Tenemos aquí otra preguntita y es que es normal que en mis primeros días de sangrado pierdo el apetito. ¿Es normal esto? Sí, puede ser, porque de pronto hay inflamación del colon también, ahí cerquita del útero. Se inflama el colon, se inflama también como todas las vías digestivas y se puede presentar malestar y pues, no es que sea lo adecuado, pero sí se presenta con frecuencia, o sea, no es que sea algo que sea saludable, pero es algo que se presenta con frecuencia y puede presentarse, puede ocurrir, ahí entonces un pipazo y se le abre el apetito. Te hago otra preguntita por acá y es, Luisa, me interesaría saber qué influencia tienen los procesos de esterilización en el ciclo menstrual. ¿Cómo de esterilización? No sé, algún tipo de cirugía. Usualmente he leído mucho que últimamente las mujeres están optando por ese tipo de soluciones para no tener hijos, ligadura de trompas, por ejemplo. Entonces, ¿esto realmente afecta, esa solución afectaría un ciclo normal? ¿El hormonal, el menstrual? Debo decirles que eso es una investigación que la ciencia nos debe. Espérenme un segundo, por favor. Eso es un aspecto que la ciencia nos debe y la verdad es que he consultado por ahí y una amiga me mandó un link de un médico que hasta ahora ha sido el 21 que he visto, por lo menos publicado en internet, que ha encontrado cuáles son los efectos negativos de la ligadura de trompas sobre el ciclo hormonal, y es que al cortar las trompas uterinas contienen una arteria, que es la arteria uterina. La arteria uterina lleva sangre oxigenada desde el útero hasta los ovarios. Si se hace la ligadura de trompa, se le quita la suplencia de la arteria uterina a los ovarios, perdón, no es la arteria uterina, es una arteria de la trompa, una arteria que está en la trompa, es una chiquitica, pero lleva una suplencia de sangre desde el útero hasta el ovario. Si se hace la ligadura de trompas, esta arteria pues se corta también con la trompa. Entonces, no hay suplencia del 40% de la sangre que normalmente llegue al ovario, se reduce en un 40% por la ligadura de la trompa.
Esa baja en el 40% de su suplencia de nutrientes puede hacer ineficiente el proceso de la ovulación. No solamente eso, sino que ese señor dice que algunos autores han dado datos que esto tiene que ver con la caída del cabello, con la depresión, con dolores intensos a nivel menstrual, con problemas en el piso pélvico y con síndrome premenstrual también. Entonces, bueno, no soy muy experta en ese tema, pero eso es lo que he leído hasta el momento. Listo, por acá también tenemos Samantha con una pregunta acerca del dolor en los senos. Ya lo busco, por favor. Dice, los senos me duelen muchísimo los días previos y durante la menstruación. ¿Un aceite de cannabis podría ayudar? Sí, claro. Haces lo mismo que ahorita les enseñé, hace activación del calor, genera bastante calor y se lo pone en la parte de los senos, se lo pone bien y se pone luego un topsito, para que no sea un brasier, sino un topsito a dormir para que le concentre el calor. Ahí está muy bien. Esos días son buenos días para dormir con el top puesto. Listo. Dice María Fernanda Canales, el aceite de NEM y árbol de té para las infecciones, ¿cómo se usa? ¿Puede funcionar aceite esencial como aromaterapia? No, más que aromaterapia, es que, ejemplo, en el caso del NIM, las hojas se cogen, se hace una decocción de las hojas. Al tener la decocción de las hojas, se espera que esté a una temperatura adecuada y se hacen unos lavados intravaginales con jeringa. Y en el caso del árbol del té, ese sí se consigue el aceite esencial, se toma un agua que esté bien hervida o un agua que se le haya pues retirado el cloro, un agua que no tenga cloro, y se le ponen unas 2 a 3 gotas de aceite esencial del árbol del té, se homogeniza adecuadamente y con la jeringa se hacen los lavados intravaginales. Bueno, y tenemos otra preguntita y es, Sara Cardona nos dice, hablando netamente del THC, en el caso de quedar difícil obtener CBD, ¿puedo también obtener beneficios en cuanto al síndrome premenstrual o de sangrado? O sea, utilizando THC Claro. no tenemos CBD en este momento. Y claro, es que yo no estoy, en mi presentación no quiero como que quede el mensaje de que solo el CBD es útil, también el THC lo es. El THC es una molécula muy importante también para la sanación de todos los procesos que tengan que ver con dolor y con inflamación. Es un cannabinoide muy importante también y se puede perfectamente utilizar en una pipa, en un porrito. Ahí hay contenido de THC también para calmar los dolores y el síndrome premenstrual, claro que sí. Listo, tengo unas ultimitas preguntitas acá para que vayamos cerrando y es de Paula Andrea y ella nos dice, tengo una pregunta, noté que después de tomar un medicamento para atrasar el periodo, si puedes ver ahí, Primocitón en septiembre, los ciclos menstruales son muy cortos, entre 16 y 22 días, no se puede regular después de eso. Bueno, lo primero que hay que hacer ahí es una limpieza de hígado, porque las hormonas que se utilizan para hacer alteración del ciclo hormonal se pueden acumular durante mucho tiempo en el tejido del hígado. Entonces es importante desbloquear al hígado de todas las reservas de moléculas que pueden estar por ahí renuentes. Hay que hacer un desbloqueo del hígado como tal también para poder que reactive la energía sobre los ovarios y el útero y puedan volver a funcionar adecuadamente. Entonces, te aconsejo una limpieza metabólica y de hígado para poder que el sistema hormonal se vuelva como a reiniciar, como cuando uno le da el teléfono resetear, para que las hormonas vuelvan a funcionar adecuadamente. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto ya vamos cerrando pues como las preguntas. Realmente esto ha sido una experiencia genial. O sea, tanto para nosotros que, digamos, hemos gestionado por medio de la toma canábica, poder tenerte acá, de verdad nos quedamos muy, muy contentos con tanta información. Entonces, yo invito a todas las chicas que estuvieron aquí y a todos también, para que primero estén muy pendientes de las redes sociales tanto de Flor Médica, mañana estaremos con Manuela Montenegro, en el canal de Flor Médica en Instagram. Entonces, Flor Médica, ¿me repites, Lisa, cómo es el canal en Instagram? @Flor Médica Medicinal. Medicina, Medicina. Flor Médica Medicina.
Exactamente. Entonces, en los canales de Flor Médica, pues vamos a poder aprender muchísimo más de este tema. Coordino entonces con Shoray para que podamos enviarles esas informaciones, esos apuntes que tenemos pues ahí pendientes. Por supuesto también la conferencia. Y de verdad que para todas ustedes, muchísimas gracias por contarse, por ser parte de esta versión pues digital, pero pues creo que resultó muy bien con toda la información que tenemos. Luisa, nos has dejado, de verdad, con ganas de saber muchísimo más, de conocer mucho más del tema menstrual, y son muchas cosas y muchos temas que como mujeres no sabemos, ¿cierto? Muchos temas que realmente no los investigamos y tampoco encontramos como esas fuentes para poderlo hacer. Así que a ti muchísimas gracias, a todas las personas que se conectaron en esta sesión, gracias por participar. Saben que se pueden conectar con Luisa para preguntas. Luisa tiene, por ejemplo, talleres ya personalizados para que se puedan conectar con ella, asesorías en privado y, por supuesto, pues una tienda también que ofrece diferentes productos de bienestar. Entonces, no siendo más, creo agradecerte, Luisa, por este espacio, a Duana, María, Estefanía, y a todos los que se conectaron y participaron. De verdad, qué bacano, qué experiencia tan genial. Y a ti, Luisa, por compartirnos tanta información. Bueno, de verdad que un gusto para todos y todas. Gracias por este espacio. Por último, pues quiero dejarles claro si me necesitan para una asesoría personalizada, si en algo les puedo servir. En este momento estoy bajo esquema de tarifas solidarias, trueques, o sea, acepto realmente el trueque en este momento. Así que si podemos hacer algún intercambio, estoy supremamente abierta a ayudarlas. Si tienen un problema menstrual o algún conflicto que tenga que ver con su sistema ginecológico y puedo servirles para que podamos llegar a la sanación, pueden escribirme y yo con mucho gusto pues puedo atender sus solicitudes. Perfecto. Y a todos los que se conectaron en esto que es la toma canábica, las mujeres en la nueva era del cannabis, los invito también para que estén muy conectados porque pues después de este evento vamos a empezar la celebración del 420 con demasiada información. También vamos a tener por ahí a Luisa con otros temas para que no se lo pierdan. Nos pueden seguir en la guía 420 con mucha más información acerca del cannabis. Así que no siendo más, espero verlos en otro encuentro. Bueno, gracias a todos y a todas. Adiós, Chao. nos vemos, chao. Chao.